El presidente también destacó los avances en materia de seguridad y aseguró que en su administración no se cometen torturas, masacres ni desapariciones. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado. Y López Obrador terminará su sexenio con varios compromisos sin cumplir, entre estos el caso Ayotzinapa y la descentralización de las dependencias federales y muchos otros que él presume que sí se han cumplido, pero que no. A ver, él prometió un crecimiento económico de 4% al año y va a terminar con menos de 1% promedio de crecimiento al año, con todo y la crisis, la pandemia y la crisis económica que derivó de este asunto de salud, pero bueno, pues es uno de las asignaturas pendientes, entre muchas otras que él dice que sí se han cumplido. Este domingo el presidente López Obrador hizo un balance de los logros alcanzados en su gobierno. Sin embargo, hay temas que ha dejado pendientes y que serán casi imposible de cumplir a un mes de que entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Entre los más importantes se encuentra el derecho a la salud. Y es que de acuerdo con el Coneval, la población con carencias en el acceso a este servicio pasó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022, además de que México fue uno de los países con más muertes por COVID-19 durante la pandemia. En economía, la Secretaría de Hacienda actualizó sus proyecciones y calcula que la deuda pública se ubicará en 49.7% del Producto Interno Bruto al concluir 2024, su nivel más alto en 4 años. En cuanto a la libertad de expresión, el presidente atacó durante toda su administración a la prensa crítica de su movimiento, promoviendo discursos de odio. En el tema de Ayotzinapa no logró resolver el caso de los jóvenes desaparecidos, tal como lo había prometido en campaña. Los padres de los estudiantes dieron por concluidas las reuniones al no tener respuestas. Tampoco se descentralizaron las dependencias federales. Hasta la fecha se logró el traslado de 8 a varios estados del país, entre las que se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente, del Bienestar, de Cultura, del Trabajo, de Energía, de Salud, Pemex y Conagua. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y el presidente no desaprovechó el momento para defender su reforma judicial. Aseguró que es para acabar con los privilegios de la Suprema Corte y no una medida autoritaria. Ahí mismo organizó una consulta a mano alzada para demostrar que el pueblo está a favor de que se elija mediante el voto popular a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Así fue el momento. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. Por último, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, pues el último discurso en términos de informe, digamos que con esta idea de presentar avances, resultados, balances en su gobierno, del presidente López Obrador, que se despide de la plancha del Zócalo, pues con este mensaje, con todos sus fieles y más cercanos colaboradores, y en buena medida pareció que pues prácticamente le habló nada más a su base electoral. No hubo nada de autocrítica, de reflexión sobre muchos de los problemas que también surgieron en su gobierno. Seguramente algunas cosas son rescatables, como el tema de la política laboral, el aumento en los salarios, la recaudación fiscal, que mantuvo equilibrios financieros y económicos, que se salieron algunos mexicanos de la pobreza, aunque eso, digamos, esos datos
de 5 millones de mexicanos fuera de la pobreza durante su sexenio, pues no son tan puntuales porque hay pobreza laboral, hay pobreza extrema, hay números donde esos sí crecieron, aunque en general pues gente pasó a formar, digamos, parte de la clase media. En fin, hay cosas que se pueden ver, como se dice coloquialmente, en el vaso medio lleno, medio vacío. Y bueno, pues el presidente, claro que todo lo ve el vaso muy lleno, derramándose, porque todo fue autoelogios para su gobierno, para sus funcionarios, para sus gobernadores. Y pues nada, no hubo nada malo en el sexenio. La seguridad está mejor que nunca, cuando está peor con los propios datos del gobierno, por lo menos de asesinatos, de homicidios dolosos. La salud ha sido un desastre en este gobierno y el presidente pues se atreve a decir, y la verdad que con todo respeto a la investidura presidencial, cínicamente, que estamos mejor que Dinamarca, que cualquier país nórdico, europeo. Pues eso parece burla, ¿no? Parece burla. Y habló de sus adversarios, se burló de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, a quien le decía de este último que era el presidente del empleo y que no, que es él el presidente del empleo, López Obrador, y no Felipe Calderón. En fin, hizo estas consultas a mano alzada como las ha hecho todo el tiempo. Recordó mucho a López Obrador de estos mítines, de estas arengas populares que solía hacer cuando era opositor, cuando el desafuero, cuando reclamaba fraudes electorales, cuando cerraba pozos en su natal Tabasco. Hace mucho tiempo, así arrancó su vida política Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues todo esto derivó en el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, de Morena, en la creación del partido y en, bueno, la presidencia de la República y en esta elección del 2 de junio donde pues ratificaron muchos morenistas, muchas bases, pues apoyo a López Obrador. ¿Por qué? Pues porque López Obrador utilizó el presupuesto histórico, como lo presumió, de este año de 9 billones de pesos, pasó de más o menos 5.5 o 6 billones de pesos en el último año de Enrique Peña Nieto a 9 billones de pesos. Ahora ese presupuesto se financia con los impuestos de los mexicanos y muchos de estos recursos han ido a parar a proyectos que van a ser inservibles, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, o inservibles, digamos, por decirlo de alguna manera, pero no eran los proyectos que se tenían que desarrollar para generar crecimiento económico de largo plazo, sostenido, y empleos de largo plazo, porque sí hubo generación de empleos, pero solamente durante estos años en los que se construyeron. En fin, todo ese dinero, muchas veces dilapidado del presupuesto de los mexicanos o de la renta petrolera, pues se ha ido al caño de la basura, por ejemplo, con Petróleos Mexicanos, que tampoco se le han pues invertido 2 billones de pesos durante el sexenio y no se han visto resultados de nada. Por cierto, un dato que también dijo, hablando de 2 billones de pesos del presupuesto, que supuestamente el presidente dice que se han ahorrado por el combate a la corrupción, pero no se sabe, hay mucha opacidad en el gobierno, que es otra de las cosas que reinaron y que prevalecieron durante sus 6 años de mandato. Opacidad, no transparencia. Quiere desaparecer el INAI, ni más ni menos. Lo van a desaparecer con esta reforma a los organismos autónomos. Y lo que sí ha hecho el presidente, y muy bien, porque es lo único que ha pensado todo el tiempo, es que el recurso del presupuesto, los recursos del presupuesto se utilicen en los programas sociales o del bienestar, que son clientelares y que se convierten prácticamente en automático en votos. Y así lo vimos el 2 de junio contra pues todos los pronósticos, incluso de los propios morenistas, de que podrían obtener mayorías calificadas constitucionales en el Congreso Federal para poder hacer lo que están haciendo ahora, mayoritear a todos los opositores o adversarios, que no son eso. Es una democracia, y en una democracia se debe de escuchar a todas las voces, a las minorías que están representadas en el Congreso de la Unión. Y cuando digo minorías, es un decir, porque son 20 millones de mexicanos que sí ejercieron su voto, su derecho y su responsabilidad del voto este 2 de junio pasado y que están representados como oposición en el Congreso Federal y los están pues menospreciando, mayoriteando, como de lo que tanto se quejaron los perredistas cuando era el PRD donde estaban la mayoría de los que hoy agrupan a Morena, y el propio presidente López Obrador, y después de los morenistas se quejaron de eso todo el tiempo. Y es lo que están haciendo ahora con esas representaciones
minoritarias que hay en el Congreso, que yo le decía, pues están minoritarias, no, porque por lo menos de los que sí salieron a votar, representan a 20 millones de mexicanos. ¿Les habló a ellos ayer el presidente López Obrador? Ni una palabra para que toda esta división que él mismo generó en sus 1,400 o no sé cuántas mañaneras que también presumió ayer el presidente, pues toda esta polarización después de las elecciones, mensajes de reconciliación, ¿hubo algo de eso en esta arenga política del Zócalo ayer? Nada. Va a dejarle a Claudia Sheinbaum como gobierno, como jefa del Ejecutivo y a los otros poderes de la Unión y los otros gobiernos, un país muy dividido, polarizado, que el presidente en turno nunca quiso pues separar, o lo que quiso más bien fue separar, nunca quiso quitar esa polarización. ¿Por qué? Pues porque le convenía, porque le iba a generar rentabilidad electoral y finalmente, bueno, pues así se dio este 2 de junio. En fin, pues el discurso de los autoelogios y de cero autocrítica ni reflexión del presidente López Obrador, eso, a mi parecer, fue lo que vimos ayer en el Zócalo capitalino, más allá de lo que ya le platiqué al inicio del programa, de todos los datos que el presidente López Obrador puso de relieve que han beneficiado a su gobierno y a los mexicanos, sobre todo a los que han votado por él y por su movimiento.